Listo. Bendito Padre, bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este día. Venimos el día de hoy ante ti a pedirte por los hermanos de la iglesia y por Mario que nos dé la sabiduría para darnos esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Saben qué es lo único que me faltó? Mandar el link a mi sobrino porque luego se une con nosotros. Entonces nada más lo mando y listo. Pues la semana pasada la maestra Marisol nos dio una clase magistral sobre la resurrección. Entonces nada más es como a manera de introducción lo que ella mencionaba para que podamos ahondar un poquito más en este tema. El tema de la resurrección, ya se ve ahí la presentación. La pantalla ya se ve. Sí, sí se ve. Excelente, bueno, vamos a hacerlo grande aquí. La resurrección, como bien decía Marisol hace una semana, es crucial, es un tema sumamente importante. Le puse aquí esta imagen que habla del sistema circulatorio porque es el corazón del cristianismo. Si no hay resurrección, el cristianismo se vuelve una basura. Sin resurrección, el cristianismo es sin sentido, no tendría razón de pensarse que tenemos que agradar a un Dios por cosas que vamos a hacer para una vida que no existe. Por lo tanto, el hablar de la resurrección es el corazón mismo del cristianismo, de nuestra fe. ¿Ok? Eh, Ustedes ya saben que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, pues les mencionaba frecuentemente que ellos iban a ver cómo iba a morir y que Jesús después iba a resucitar. Jesús les menciona a los discípulos. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después Jesús les había dicho a los discípulos que él resucitaría. Mientras él hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderle por decir semejantes cosas. Es aquí donde Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús no había mantenido esto oculto, no había mantenido esto en secreto, y por lo que vamos a ver aquí en 1 Corintios 15, es algo que ya se había mencionado desde el Antiguo Testamento, porque uno de los testigos que tenemos con respecto a la religión, a la resurrección, perdón, es que desde la ley se había mencionado sobre la resurrección de Jesús. Eso es algo que necesitamos tener en mente. En otro pasaje, Jesús le dijo a algunas personas que lo seguían, recordemos que Lázaro se murió, llega a la escena donde están todos llorándole a Lázaro, y Jesús dice algo que es uno de los versículos más famosos: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Jesús estaba con esto enseñando que después de la muerte física hay algo más. Si nosotros trazáramos una línea del tiempo, ya sabemos que nuestra vida pues es cortita, tal vez 70 años, si Dios nos permite, 80 en algunos casos, pero bueno, quién sabe cuándo nos llame Dios a su presencia. En algún momento todos nos vamos a morir, a todos nos espera la muerte, pero el cristianismo nos enseña que hay vida después de la muerte. Como Marisol mencionaba, hay algunos decían que se unía a la deidad, el alma, hay algunos decían que se extinguía, hay algunos decían que reencarnabas, pero lo que la Biblia te dice es lo siguiente: en algún momento tú estás preparado para morir, después de esto viene el juicio de Dios y en el caso de los cristianos viene la vida eterna. Eso nos lo menciona Hebreos. Los corintios tenían mucha influencia de los filósofos que mencionaron, los estoicos, los epicúreos, los de Platón, un montón de ideas sobre la vida o sobre la muerte que existía después. Aquí les pongo una imagen de lo que Jesús hizo con respecto a su ministerio. Hay una historia que mencionan en algún sermón que Jesús llega al cielo. Obviamente esta historia no aparece en la Biblia, esta historia es inventada, pero tiene un poquito de relación con lo que sabemos. Jesús, después de haber estado en la tierra, Jesús llega al cielo y pues todos los ángeles le aplauden: bravo, ya llegó Jesús, miren todo lo que pudo lograr, todo lo que hizo por obedecer a Dios. Jesús, pues obviamente, el centro de atención del cielo. Y pues obviamente, pues debe ser así, ¿no? Porque Jesús es Dios. Entonces Jesús llega al cielo y se le acerca un ángel, tal vez Gabriel, tal vez Miguel, no sabemos. Le dice: oye Jesús, ¿y cuál es tu plan para que pues la gente se entere de todo lo que acabas de hacer? Porque pues acabas de morir por la humanidad, ¿no? Y Jesús le dice: sí, acabo de morir por la humanidad. Oye Jesús, ¿y todo lo que hiciste fue para poder salvarlos y traerlos de regreso al cielo, ¿no? Y Jesús le dice: sí,
pues le pregunta el ángel, oye, ¿y cómo vas a hacer que todo el mundo se entere? Bueno, Jesús le responde, pues dejé a mis 12 discípulos allá. Mis 12 discípulos se van a encargar de proclamar ese mensaje. Esto parecería increíble tal vez a la mente de los ángeles, de decir, ¿cómo una bola de pescadores, una bola de pecadores van a encargarse de una misión tan grande? Jesús, pues es lo que hizo y le dio resultado. Aunque parecería difícil, aunque parecería una bola de perdedores, una bola de personas sin inteligencia, pues ellos estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Esta es una imagen en la que se representan cómo murieron los 12 apóstoles. No se nos dice quién es cuál, pero la Biblia sí nos dice que pues ellos fueron martirizados, algunos de ellos murieron en manos de Herodes, por ejemplo, Jacobo, el hermano de Juan, murió en manos de Herodes con la espada. La tradición nos dice cómo otros murieron, algunos se nos dice que murieron de cabeza, como Pedro, porque él no consideraba que podría morir de la misma manera que su maestro, entonces, pues él decidió morir de cabeza, pero no lo dice la Biblia. Otros dicen que Juan fue metido en una tina de agua caliente, hirviendo el aceite, no se quemó, sino que murió, parece ser de viejo, pero los otros discípulos fueron martirizados, fueron muertos por su testimonio. Ellos estaban dispuestos a dar la vida por este mensaje que Dios les había encomendado. Ellos habían visto a Jesús por 3 años, su fe era muy débil todavía cuando Jesús estaba siendo crucificado, lo abandonaron, pero de alguna forma, gracias al Espíritu Santo, ellos tuvieron el poder para proclamar esta verdad y de tal manera que ellos pues dieron su vida por proclamar el mensaje de Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Pues que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Les costó la vida a ellos, pero valió la pena porque ahora nosotros ya sabemos de este mensaje de Jesús. Jesús, pues, murió, sí, pero el hecho de que haya resucitado, chicos y chicas, es tan importante que Pablo en este mismo capítulo, en el capítulo 15, nos dice algo, nos dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, es decir, si Jesús nada más mintió, si Jesús no era aquel que dijo ser, Jesús nada más pues engañó a la gente y no hay resurrección y no hay vida más allá. Pablo les dice, pues entonces si eso fuera así, nosotros seríamos los más dignos de lástima en todo el mundo, pobres tontos que se dejarían matar por un mensaje que no tiene sentido, por un mensaje que no va más allá de la muerte. Pero como Pablo les dice aquí, ustedes ya creen en este mensaje y esto usted lo tiene que seguir recordando. La resurrección es tan importante. El capítulo 15 no les va a enseñar Pablo algo que ellos no supieran. Pablo ya da por sentado que ellos saben de la resurrección y que ellos creen en la resurrección. El problema que tenían los corintios y que tenía que abordar Pablo en este capítulo, que es el más extenso de la carta, es que ellos tenían ideas erróneas acerca de la resurrección. Como bien nos dijo Marisol, tenían tantas filosofías de los estoicos, los epicúreos, los de Platón y otros filósofos que estaban ahí en ese tiempo, que ellos estaban confundidos no de la resurrección de Jesús. Ellos sí creían en la resurrección de Jesús. El problema es que ellos no creían en la resurrección de los muertos, pero de los muertos cristianos. Ellos estaban teniendo problemas con eso, estaban tal vez pensando que no iban a resucitar, que pues Jesús fue el único que resucitó, pero ellos no. Y Pablo les escribe este capítulo para que ellos tengan en mente que sí van a resucitar ellos mismos y les da una esperanza. ¿Por qué sabemos esto? Noten, en el versículo 1 del capítulo 15 y el versículo 11, Pablo da por entendido que ellos creen en esto. Pablo les dice, ahora mis amados hermanos, ellos son amados hermanos porque han puesto su fe en Jesús. Permítanme recordarles la buena noticia, lo que Marisol nos decía, la noticia feliz o el mensaje de un ángel que nos ha sido dado, la buena nueva o el evangelio que ya les prediqué. Pablo ya lo había predicado y ya ellos lo habían creído. Dice, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo les está diciendo que la buena noticia que les dio de la muerte y la resurrección de Jesús, ellos todavía están firmes en ella, pero siguen confundidos en unos aspectos que son específicamente la resurrección de los otros cristianos. Versículo 11 nos dice, así que no importa si predico yo o predicaron ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pablo sabía que su fe estaba pues estable en cuanto a la resurrección de Jesús. Sin embargo, en cuanto a la resurrección de todos los cristianos, es donde ellos tenían que pues, recibir instrucción y por eso Pablo les escribe aquí 5 formas en las que ellos podrían estar tranquilos de que Jesús había resucitado y de que ellos también iban a resucitar, de que había una vida en este mundo, pero después de la muerte
había vida eterna en el más allá y que por esta vida eterna valía la pena seguir firmes en el mensaje del Evangelio. En el capítulo 15, Pablo va a hablar de primera instancia en el testimonio de la resurrección de Jesús. Pablo, como ya les dije, tiene bien en claro que ellos están firmes en esa creencia, que ellos sí creen que Jesús resucitó, pero de todos modos da las pautas, da 5 testigos para que ellos recuerden que Jesús sí resucitó y sobre eso establece la base para recordarles que el resto de los cristianos, que en el momento que Dios nos mande a traer, en algún día resucitaremos. Dios nos va a mandar a traer, ya sea en el arrebatamiento o en la muerte, vamos a resucitar después de la muerte y eso es algo seguro, eso es algo que Pablo quería que ellos supieran. Pero como Jesús resucitó, pues al igual ellos, bueno, ellos y nosotros vamos a resucitar. En el capítulo 15, Pablo les da 5 testimonios, 5 fuentes de testimonio para que ellos recuerden que Jesús resucitó. Primero, la iglesia. 2, las escrituras. 3, los testigos oculares, aquellos que vieron a Jesús. Pablo mismo, Pablo el apóstol, y el mensaje en común. Estos 5 son los que Pablo les da para que ellos recuerden la resurrección y la importancia de esto. Y vamos a verlos un poquito más en detalle. Pablo les dice aquí en el versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Pablo les está llamando amados hermanos a estos corintios que, como ya vimos, ellos tenían muchos pecados fornicarios, ellos eran idólatras, eran quizás asesinos, no sabemos todo lo que ellos habían cometido, pero Pablo les dice, ustedes antes eran así, ahora han sido salvos por la palabra de Dios, y Pablo se dirige a ellos como sus amados hermanos. Estos amados hermanos pues tenían una cuestión que necesitaba quedarles claro en su cerebro y Pablo les va a escribir porque ellos ya habían creído en el evangelio. La buena noticia o el evangelio que Pablo les predicó, ellos la habían aceptado bien y ahora se mantenían firmes en ella. Es interesante que Pablo les diga, permanecen ustedes firmes en ella a pesar de todos los pecados que ellos tenían y que Pablo aborda aquí, como la división, como los egos, como diferentes cosas que ya hemos visto a lo largo de esta carta. El versículo 2 es un poquito controversial porque quizá algunas personas lo utilicen para hablar de que uno puede perder la salvación. Pablo en el versículo 2 les dice, esta es la buena noticia, el evangelio que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Una nota de la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, dice, o a menos que desde un principio ustedes nunca lo hayan creído. ¿Qué quiere decir esto? Porque quizá este versículo es un poquito complicado de entender. Esta es una versión que tal vez nos resulte más conocida. Pablo aquí en la Reina Valera se traduce así, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Uno podría decir, entonces si no retengo la palabra que Pablo me predicó, el evangelio que Dios me predicó, entonces no voy a ser salvo. Bueno, la Biblia nos dice que la salvación nunca se puede perder. Vamos a partir de ahí. La salvación jamás se pierde. Mi abuelo, pues, me ponía algunos ejemplos y me decía, Mario, supongamos que tú estás en esta tierra, pero, pues, te vas a la luna. Te vas a la luna. Por alguna razón, pues ya estás en la luna viviendo ahí como astronauta. ¿Solamente por esa razón dejas de ser hijo de tu papá y de tu mamá? La respuesta es que no. Oye, supongamos que te vuelves un drogadicto, te vuelves homosexual, te vuelves un traficante, te vuelves una persona mala. ¿Por eso te dejas de ser hijo de tu papá y de tu mamá? La respuesta es no. A pesar de todo lo que hagas o donde te vayas, tú nunca vas a dejar de ser hijo de tu papá y de tu mamá. La Biblia dice que en el momento que nosotros creemos, tenemos una fe salvífica, ponemos nuestra fe en Jesús, como lo dicen las Escrituras, somos hechos hijos de Dios y esa salvación jamás se va a perder. Salvación es eterna, a los ojos de Dios no se puede perder. Oye, pero si te vuelves un desobediente, oye, pero si te vuelves una persona mala, ¿puedes perder tu salvación? No, porque si perdiéramos nuestra salvación, significaría que Dios no es un Dios capaz de mantener esa promesa que Él nos ha hecho, de darnos su Espíritu Santo para siempre y de glorificarnos como ya nos lo ha hecho. Entonces, punto número 1, la salvación no se pierde. Nosotros debemos tener fe para recibir esa salvación. Puede ser que quizá jamás creíste, solamente tuviste un asentimiento intelectual de que Jesús era una buena persona, un buen maestro, pero jamás lo hiciste con una fe que te llegara a la salvación. Pablo, noten lo que nos dice aquí en Romanos 8:29. Pablo dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Dios lo que hizo fue decir, algunas personas van a ser como mi hijo
o sea, nosotros los salvos, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Entonces, aquí el paso que se nos está diciendo es, Dios hace esto, la elección, después Dios hace el llamado para que nosotros nos podamos acercar a Él y después de que nos ha llamado, los puso en una relación correcta con Él, es decir, nos ha justificado, nos ha quitado nuestro pecado, nos podemos acercar a Dios por la sangre de Jesús, pero por último, dice, y luego de ponernos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Uno podría decir, oye, pero yo todavía no me veo muy glorificado. Bueno, a los ojos de Dios, nosotros ya fuimos desde el momento de la elección, desde el momento del llamado, desde el momento de la salvación, glorificados. En la mente de Dios, esto está completo. Los maestros del seminario nos decían, es como cuando compras un coche, vas a la agencia, compras un coche y en lo que te dan los papeles y te dan el coche, pues el coche ya es tuyo, todavía no lo tienes en tus manos, pero ya es tuyo en lo que se está haciendo el papeleo. Así la gloria también es algo que Dios ya nos ha dado. A los ojos de Dios nosotros ya estamos glorificados. Vamos a llegar al cielo sí o sí desde el momento en que nos eligió, nos llamó, nos justificó, también nos glorificó. Si nosotros perdiéramos nuestra salvación, pues Pablo no podría haber escrito esto porque podría decir, y algunos de ellos entonces fueron elegidos, otros fueron llamados, pero no todos van a ser glorificados. Eso no podría ser, eso va en contra de lo que nos dice la Biblia. Los comentarios, ¿qué es lo que nos dicen? Que no nos preocupemos por la salvación, porque si nosotros estamos todavía agarrados de la mano de Dios, es porque Él nos está sosteniendo. No es que nuestras fuerzas nos sostengan. Aquí les pongo la imagen de un bebé. Si un bebé está sujeto de la mano de su papá, el bebé no tiene la fuerza para mantenerse unido a su papá, pero el papá sí tiene la fuerza para mantener unido a su bebé. Entonces, nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que nosotros seamos o dejemos de hacer, depende de Dios mismo. En Juan 10 nos dice que nosotros estamos en la mano de Jesús y en la mano del Padre, de tal forma que nadie nos arrebata de Él. Si nosotros perdiéramos nuestra salvación, pues entonces Jesús sería como un mal salvador, como un mal padre que nos dejó ir, que nos soltamos de su mano. Eso es lo que pasaría si nosotros pudiéramos perder la salvación. Romanos 10 nos dice algo. El mensaje está muy al alcance de la mano. ¿Cuál mensaje? Pues el mensaje que ya Marisol nos decía, el mensaje feliz, el mensaje que viene de un ángel o la buena noticia, el evangelio. Dice, ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál es ese mensaje? Tú nota esto en tu cabeza. Si quieres tatuarte este versículo, es bien importante. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, el tema principal del capítulo 15, si tú lo crees, si tú crees que Jesús resucitó de los muertos, si tú lo confiesas ante la gente sabe que tú has puesto tu fe en Jesús, entonces dice la Biblia, serás salvo. Punto. Es algo muy sencillo. Tú cree en Jesús como tu Salvador y serás salvo. Pablo sigue explicando y les dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La fe que de verdad salva, chicos y chicas, es aquella en la que hay transformación, es aquella en la que hay una vida nueva, es aquella en la cual la gente puede saber que tú has creído en Jesús. Uno podría decir, oye, entonces eso quiere decir que no todos los que dicen creer en Jesús son salvos. Noten lo que dice aquí, me atreví a poner esta imagen porque pues puse en el internet demonio y me salió este dibujo. Santiago 2 nos dice algo. Santiago 2 dice algo bien importante. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe verdadera, la fe que de verdad te salva, la fe que muestra que tú has puesto tu fe en Jesús, la fe que muestra que tu confianza está depositada en Él y que tú declaras creer quien Él dijo ser, eso va a ir seguido de buenas obras. No puede ser una fe muerta, no puede ser una fe que no haga transformación en tu vida. La fe que de verdad te salva te lleva a hacer buenas obras. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, te dice Santiago. Aún los demonios, es decir, ellos creen y ¿qué pasa? Tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas obras es inútil? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Que hay una fe que tiene buenas obras, una fe que como resultado de haber creído en Jesús, de haberte aferrado a su mano,
te ha salvado, pero esa fe automáticamente va a producir buenas obras. Por alguna razón, por el Espíritu Santo que tienes dentro de ti, vas a hacer buenas obras, vas a dar frutos, pero una fe que no tiene buenas obras, una fe como la de los demonios, entonces tal vez no sea una fe salvífica, no es una fe verdadera, no es una fe que te vaya a llevar al cielo. Jesús en Juan capítulo 8 nos dijo esto. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, porque había algunos que creían en él, pero pues podría ser con la fe que acabamos de ver de los demonios o podría ser con la fe salvífica. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Hay veces que vemos a gente que dice creer en Jesús, que va a la iglesia, que pues incluso uno podría ver, ay, pues hay cambio en su vida, pero llega un momento en que se apartan del buen camino. Jesús les dice, ustedes creen en mí, desde el momento en que ustedes creen en mí, empiezan un camino, una relación que va a terminar en la eternidad. Pero si ustedes no creen en mí de una manera verdadera, en algún momento se van a apartar. Juan mismo lo mencionó en Primera de Juan, cuando les dijo que habían salido de ellos, habían salido de la iglesia, del grupo de cristianos, unas personas que no eran cristianos y se hicieron así para que se manifestara que no eran de nosotros. Así lo dice Juan. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una persona que cree en Jesús como su Salvador, entonces evidencia un cambio en su vida, evidencia una fidelidad en su vida y no se aparta de ese camino pese a lo que venga, a lo que le pase a esta persona, no se aparta del camino. Entonces, en este capítulo, como les estoy comentando, Pablo les habla de la importancia de la resurrección de Jesús. Esta fe que ellos habían puesto en Jesús era sobre un Jesús vivo. En el capítulo 15, pues ellos ya lo sabían, pero pues tenían dudas sobre la resurrección. Y es tan importante esto porque pues les pongo aquí una imagen de Mahoma, bueno, la tumba de Mahoma. Cuando busqué en internet así la tumba de Mahoma, Mahoma murió en Medina en 651 después de Cristo, algo así, pero pues ahí sigue su tumba y la gente va, lo sigue y pues creer el mensaje. Noten cuántos musulmanes, cuántos árabes hay ahí, un montón, pero están ahí con su profeta muerto. Obviamente, según lo que entiendo yo que ellos creen, el profeta les habló de Alá, de un Dios. Pero pues ahí está el profeta, aquí muerto, su cuerpo ahí sigue, nunca se menciona que ellos estén celebrando la resurrección de Mahoma, pero los cristianos sí celebramos la resurrección de Jesús. Y nosotros al creer eso, nos dice Pablo, somos hechos salvos. Por eso es importante que tengamos un adecuado conocimiento de esto. Entonces el versículo 2 no nos enseña que la salvación se puede perder. Lo que les está diciendo es que ustedes, al haber creído en esta salvación, se deben mantener firmes. Pero si no se mantienen firmes, quizá jamás pusieron su fe en Jesús, porque una persona que pone su fe en Jesús no se va a apartar. Una persona que pone su fe en Jesús está agarrado de la mano de Dios. Pablo les dice en el versículo 3, continúa y les comenta, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. La semana pasada Marisol nos habló de la transformación de Pablo cuando va en Hechos capítulo 9 a Damasco a apresar a unos cristianos, se le aparece Jesús, pues lo manda ahí con Ananías para que le quite lo ciego y después Pablo pues empieza un camino de fidelidad hacia Dios para dar lugar al evangelio, ¿no? Y llevarlo hasta los extremos del reino romano, del imperio romano. Pablo también nos dice la Biblia que se fue a Arabia por un tiempo para ser capacitado y pues en algún momento dice, lo que yo recibí, lo que me enseñaron, ahora yo también se lo transmito. Pablo no está diciendo que él inventó, que de su cabeza salió, no. Pablo dice, a mí nada más me pasaron un mensaje y yo lo estoy transmitiendo a ustedes. Esto es lo más importante. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué es eso que se le transmitió a Pablo? ¿Qué es eso que Pablo antes no sabía y que pensaba que persiguiendo a los cristianos era lo correcto? Pablo se le enseña algo y les dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. ¿Se acuerdan lo que nos mencionó Marisol? Tres cosas bien importantes. La primera es que Jesús murió, la segunda que fue sepultado y la tercera que resucitó. Entonces, a Pablo se le enseñó que Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Fue enterrado y al tercer día fue levantado
de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Para que no les quedara duda a los corintios, para que no pensaran que Pablo estaba inventando esto, Pablo menciona esto 2 veces. Las Escrituras mismas mencionan sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, y lo vemos un montón de veces en las Escrituras. La semana pasada leyeron Salmo 53. Dani nos hizo favor de leer el perdón, Isaías 53, en el cual habla de que Jesús fue llevado como oveja al matadero. Pero no es el único lugar en el Antiguo Testamento que habla de las cosas que iban a pasar relacionadas con la muerte de Jesús. El Salmo 16, algunos versículos dicen, por ejemplo, desde el 9 en adelante: con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Pedro utiliza este argumento en el libro de Hechos para hablar de la resurrección de Jesús y decir: no permitirás que tu santo se quede en la sepultura, en el sepulcro no se va a quedar tu santo. ¿Quién es tu santo? Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde los Salmos, unos 1000 años antes de que viniera Jesús, ya se había profetizado esto. Entonces ya algunos judíos podían saber que Jesús mismo, el Mesías, iba a resucitar. Dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso estaba escribiendo el salmista en el capítulo 16. El Salmo 22 es otro salmo que habla de la crucifixión. Noten esto. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerden que Jesús mismo dijo estas palabras cuando estaba en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿Se acuerdan que la gente decía cosas similares cuando veían a Jesús colgar de la cruz? Saltamos al versículo 15 y dice: mi fuerza se ha desecado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar, me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodearon como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies, puedo contar cada uno de mis huesos, mis enemigos me miraron fijamente y se regodean, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Esto ustedes ya saben que pasó en la crucifixión de Jesús, de tal forma que Pablo lo que está diciendo es: desde el Antiguo Testamento nosotros ya sabíamos esto, nosotros ya sabíamos que Jesús iba a sufrir, que Jesús iba a morir, que Jesús iba a ser sepultado, pero lo más importante, que Jesús iba a resucitar. Dios no iba a dejar que su santo quedara en el sepulcro. Eso ya lo sabían desde el Antiguo Testamento. Entonces, el segundo testimonio que tenemos es el de las Escrituras. Primero, se nos dice en las Escrituras que era algo que Pablo ya les había dado, que ellos ya lo habían recibido y ellos estaban permaneciendo en esto. Las Escrituras daban testimonio de eso, pero aparte Jesús se les apareció también a sus discípulos y algunos de ellos lo pudieron ver. Ya sabemos por los evangelios que Jesús se apareció a diferentes discípulos. Se le apareció a María Magdalena, después, como dice aquí, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Algunos dicen aquí Cefas. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. La resurrección de Jesús es tan importante, chicos y chicas. Es el centro del cristianismo que ha sido atacado por Satanás a través de los años. Y hay muchas personas que tratan de desacreditar esta resurrección. Pero si uno se fuera a la parte legal, es decir, a la parte jurídica, se dan cuenta que con tantos testigos que tuvo Jesús, aquí tenemos a Pedro, luego lo vieron los otros discípulos, más tarde lo vieron 500 de sus seguidores, y si quisieran hacer un juicio para saber si Jesús había o no resucitado, podían traer algunos de estos seguidores, porque dice Pablo: todavía algunos viven, aunque algunos de ellos ya han muerto, pero algunos de ellos viven. Es decir, pueden preguntar ahí en Jerusalén, pueden preguntar a la gente que lo ha visto, y la gente puede dar testimonio de que Jesús mismo resucitó. Pablo está llevando, como les comento, todo esto al objetivo de que si Jesús resucitó y lo vio la gente, ustedes cristianos también van a resucitar. De la misma manera nosotros vamos a resucitar, vamos a vivir nuevamente, y era lo que los corintios necesitaban entonces recordar, porque ellos no habían entendido esto de una manera correcta. Santiago, como ya también nos dijo Marisol, fue el medio hermano de Jesús. Al principio no creía en él, y después de haber visto todo lo que Jesús hizo, Santiago puso su fe en él. Dice la Biblia: luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Es decir, Jesús no se mantuvo en secreto, no estuvo en una cueva, en una tumba escondido. Jesús resucitó y lo pueden constatar muchas otras personas. Pablo después sigue y les comenta:
y después yo, por último, como si hubiera nacido en un tiempo en el que no me correspondía. Algunas otras versiones dicen como un abortivo, como algo despreciable, como un muerto. Dice, también lo vi yo. Al principio de la carta de los Corintios, Pablo se nombra apóstol y les dice, yo apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabíamos que Jesús lo designó directamente a Pablo como apóstol. Era una de las características que tenían todos los apóstoles, no nada más porque se les ocurría, sino porque Dios mismo los seleccionaba como apóstoles. Entonces, Pablo les está diciendo, yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. La humildad de Pablo es tremenda. Aquí les está diciendo, Dios mismo me seleccionó a mí, quizá fuera de tiempo, pero de hecho, ni siquiera yo soy digno de ser llamado tal, ni siquiera yo soy digno de ser llamado un apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Recordemos que Pablo era una fiera persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, les dice Pablo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, su gracia sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, que los otros que todavía estaban vivos, pero no fui yo. Pablo no está diciendo es gloria para mí, no, sino fue solamente Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que Pablo les está diciendo, no importa si predico yo o predican ellos, los otros apóstoles o los que hayan visto a Jesús, no importa, porque todos predicamos el mismo mensaje, el mismo evangelio que ustedes ya han creído y en el cual ya ustedes están fogueados, en el cual ustedes ya están seguros. Jesús resucitó, Pablo les está diciendo que Jesús no se quedó en la tumba, que desde el Antiguo Testamento estaba ya escrito eso, que en el Nuevo Testamento muchas personas lo pueden evidenciar. Había muchos testigos de que Jesús había resucitado y por esa misma razón Pablo les quiere exhortar en los versículos que siguen a que recuerden que ellos mismos, chicos y chicas, van a resucitar. Y esa misma esperanza la tenemos nosotros. Nosotros en algún momento sabemos que vamos a morir, pero también, al igual que los corintios, al igual que Jesús, vamos a resucitar. Y esto nos debería dar gozo, nos debería dar tranquilidad en nuestra alma. Que sí, quizá la muerte nos aterre, nos llene de miedo pensar en que nos vamos a morir, pero pues sabemos que Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a soltar de la mano. Y si alguien nos enseña algo que es contrario a lo que están diciendo las escrituras, sabemos que es un falso maestro. La salvación no se pierde y la salvación va a ser culminada. Nuestra salvación va a tener resultado, aunque nos muramos, vamos a llegar al cielo después de nuestra resurrección. Entonces, eso nos debería dar ánimo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Traté de complementar un poquito a lo que decía Marisol, pero no ser tan repetitivo. Entonces, no sé, algo que no haya quedado claro, chicos y chicas. Todo bien. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Areli, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Claro que sí. Gracias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde, porque a través de tu palabra hemos aprendido esto tan importante y necesario para nuestra vida espiritual, para poder que nuestra vida sea de bendición y también, Padre Celestial, a los cuales les predicamos de ti. Permite que tu palabra sea viva a cada día en nuestra vida. Muchas gracias te damos por los jóvenes que no se pudieron conectar. Tú conoces las cosas, visítalos. También permite que este video llegue a muchos hogares, que muchas personas puedan conocer de tu palabra y puedan conocerte, recibirte en sus corazones, este regalo tan hermoso que es la salvación. Muchas gracias por todo te damos y así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.